Construcción de la actividad, evaluación final del curso académico. Grupo 109-123-9. Los integrantes son Miriam Aurora Carrero Cañas, Jorge Eduardo Ángel, José Antonio Sánchez, Yaciris del Rosario Paternina y Víctor Emilio Peña. Presentaba la tutora Zoraida Lucía Castro Ángel. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Especialización en Gestión Pública. Contratación estatal, diciembre 8 de 2014. Para reseñar la importancia de las etapas de la contratación, se hace necesario revisar las etapas que rigen la contratación estatal en Colombia. De igual forma, identificar la finalidad del por qué las entidades estatales celebran contratos. Esto conlleva fijar algunos conceptos básicos como la capacidad que tienen las entidades públicas para celebrar contratos y de paso qué se entiende cuando hablamos de entidades públicas, quiénes pueden contratar con el Estado. Otro aspecto fundamental a tratar es el relacionado con las modalidades de selección en la contratación, la normatividad que aplica, los pros y los contras que tienen las etapas de la contratación. La contratación en Colombia, y en especial la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, se ha constituido lastimosamente en la mayor causa de corrupción y sanciones disciplinarias en nuestro país, teniendo en cuenta que en muchos casos que la escogencia de modalidad de contratación no es la correcta o no se aplican los procedimientos de dicha modalidad. La contratación estatal es un proceso, pero además es uno de los instrumentos más eficaces en la consecución de los fines y propósitos del Estado en su accionar diario y cotidiano. Es un proceso porque sigue una sucesión de etapas que se agrupan para conseguir un objetivo. Aunque existan diferentes tendencias doctrinales, sin embargo, todas coinciden en afirmar que se componen en actividades de planeación, actividades preconceptuales, actividades contractuales y actividades postcontractuales. Con la celebración de los contratos, las entidades estatales deben buscar el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva presentación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de las personas que viven en Colombia. Son fines esenciales del Estado el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes consagrados en la Constitución. Además, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El objeto de la contratación estatal no se circunscribe solo al hecho de plasmar en un contrato el acuerdo de voluntades, va más allá en el sentido de expresar la voluntad de contraer derechos y obligaciones bajo el amparo de preceptos y procedimientos legales que valían los compromisos suscritos como manifestación expresa por parte de la Administración. Para que un contrato revista la característica de estatal, debe ser celebrado entre entidades públicas o en su defecto con un particular, pero nunca entre particulares. Necesariamente uno de los extremos debe ser una entidad pública. Cordial saludo, mi nombre es Yaciris Paternina Contreras. Hablaremos de entidades estatales y modalidades de selección. Para comprender el entorno de la contratación estatal, se hace necesario identificar algunos conceptos básicos. De igual forma, considerar la capacidad que tienen las entidades públicas para celebrar contratos. Se puede definir como contrato a un acuerdo de dos o más voluntades con el fin de crear obligaciones entre las partes. Por entidades estatales se entiende la nación, las regiones y los departamentos, las provincias, los distritos capitales y distritos especiales, las áreas metropolitanas, municipios y sus asociaciones, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación, entidades descentralizadas y demás personas jurídicas que tengan participación mayoritaria del Estado. Pero también son entidades estatales el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, Contralorías departamentales, distritales, municipales, Procuraduría General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil,
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, en general, organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. Otro aspecto fundamental es identificar quiénes pueden contratar con el Estado. Están capacitados para celebrar contratos las personas consideradas legalmente capaces bajo la normatividad vigente. En el caso de los particulares, deben ser mayores de 18 años y no contar con inhabilidades o incompatibilidades para celebrar contratos. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y las uniones temporales, así como personas jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya duración no sea inferior a la duración pactada en el contrato. Es fundamental determinar las modalidades de selección en la contratación estatal. Según el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, por un lado tenemos la licitación pública cuando la entidad estatal así lo determine. La oferta podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa. Son exenciones la selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Por el otro lado, la selección abreviada prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación de bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Muchas gracias. En cuanto a las políticas públicas, podemos encontrar tres políticas: de veeduría ciudadana, de libre competencia y política de integridad. En cuanto a las políticas de veeduría ciudadana, estas tienen su fundamento constitucional en el principio de la democracia participativa y no meramente representativa, el cual busca que la ciudadanía ejerza un control a la ejecución de los recursos públicos. Lastimosamente, en la práctica, esta actividad es muy poca. Por otra parte, encontramos la política de libre competencia. También tiene su fundamento constitucional en el artículo 333 de la Constitución, que nos habla que la libre actividad económica y la iniciativa privada son libres entre los límites del bien común, pero no debemos olvidar que toda actividad económica debe perseguir también un fin social hoy en día. Finalmente, encontramos la política de integridad, el cual persigue que todos los cargos públicos y empleos públicos sean coherentes con los valores, normas y principios que la orientan, con el ánimo de evitar casos de corrupción, conflictos de intereses y posición dominante. Muchas gracias. En Colombia, las normas que regulan la contratación estatal se encuentran condensadas en tres grupos. La Constitución Nacional hace parte de la norma superior. El régimen de contratación especial lo conforman la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 del 2013. A su vez, existen normas complementarias como el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Contencioso Administrativo, las doctrinas y jurisprudencias internas. Se cuenta con 5 modalidades de selección, como son la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada, la contratación directa y la mínima cuantía. La modalidad de selección de contratación directa está consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 del 2007, en concordancia con los artículos 73 al 83 del Decreto 1510 del 2013. Dentro de la modalidad de contratación directa se puede ver que se encuentra incorporado el contrato de prestación de servicios, el cual se constituye en una de las mayores formas de contratación actualmente por el Estado y se define según la Ley 80 de 1993 como los contratos que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Vale mencionar que el contrato de prestación de servicios es el género y de él se desprenden varias especies como son: primero, prestación de servicios profesionales; segundo, de apoyo a la gestión; y tercero, prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos. Estos contratos presentan unas características especiales como son las siguientes: son de naturaleza intelectual. Solo podrán realizarse con personas naturales o jurídicas cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Y finalmente, en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se generarán por el término estrictamente indispensable. Para finalizar, hemos llegado a tres conclusiones. La primera,
Las etapas de la contratación estatal se consideran como un instrumento que proporciona una estructura para el control, la gestión y la evaluación de las entidades, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales para alcanzar los fines esenciales del Estado. La segunda, la modalidad de contratación directa tiene como fin realizar contrataciones ágiles y oportunas. Sin embargo, no por esto se dejará de garantizar los principios de la contratación estatal como transparencia, responsabilidad, economía, planeación y selección objetiva del contratista. Y tercera, el contrato de prestación de servicios se constituye en una de las mayores formas de contratación actualmente por el Estado, cuya finalidad es la de apoyar el funcionamiento de la entidad por un término estrictamente indispensable. Sin embargo, en la actualidad se ha desdibujado la esencia de los contratos de prestación de servicios, realizándose de manera permanente y ocultándose en el fondo de ellos una relación laboral de acuerdo a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. El estudio no debe cansarnos, algún día nos será de utilidad.